Taiwán ha tenido una relación complicada con China durante más de 70 años, desde el final de la Guerra Civil China en 1949, cuando el Partido Comunista Chino tomó el control de China continental y el gobierno de la República de China se trasladó a Taiwán. Y desde ese entonces ha existido una tensión constante entre ambas regiones. Aunque Taiwán se considera a sí misma una nación independiente, China la ve como una provincia rebelde y ha insistido en la reunificación bajo el gobierno chino. Y Taiwán actualmente solo es reconocido oficialmente por 13 de los 193 países miembros de las Naciones Unidas. Y uno de los motivos más importantes por los cuales este país no es reconocido ni siquiera por las grandes potencias mundiales es la tensión con China, la cual ha influido en la política, la economía y la vida diaria en Taiwán. También esta tensión constante con el país vecino ha afectado al turismo, y muchas personas evitan visitar este país. Pero a pesar de esta compleja situación, he querido venir a conocer Taiwán, para descubrir de primera mano si hoy en día se puede hacer turismo de manera tranquila en este territorio. La mayoría de los videos que están en YouTube se enfocan en el conflicto entre estos dos países, y en esta serie de videos quiero compartir con ustedes mi experiencia y que me acompañen a caminar por las calles de Taipei y ver cómo Taiwán combina de manera única la tecnología con su rica herencia cultural y tradiciones. Visitaremos sus rascacielos, sus antiguos templos, mercados tradicionales y lo que más me gusta, compartir con los locales. Así que sean todos bienvenidos a Taiwán. Buenas viajeros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo videazo. Espero que estén todos muy bien. El día de hoy yo los saludo desde las calles de Taipei, en la hermosa isla de Taiwán. Y la verdad es que estoy muy feliz de haber llegado tan lejos. Jamás en mi vida imaginé estar aquí en Taiwán. Y también me pone feliz de que ustedes hayan apretado ahí ver este video y me estén acompañando en esta nueva aventura. Y hoy día vamos a comenzar a recorrer todos los atractivos que tiene la ciudad de Taipei. Como ustedes saben, yo trato de viajar lo más barato posible, así que les voy a estar dando todos los tips, todos los datos. Y como no hay mucho presupuesto, tampoco tengo plata para pagar un guía turístico, así que me toca hacer mis propias investigaciones y creo que esta vez reuní los mejores lugares para que ustedes cuando visiten esta ciudad también los puedan visitar. Así que comencemos un nuevo recorrido y vamos a conocer esta hermosa ciudad de Taipei. Ahora sí, viajeros, partimos el día oficialmente, pero antes de comenzar les voy a mostrar el hostel. Como siempre, ya es un clásico acá de los videos del Tito, mostrarles mi hospedaje. Bueno, y lo primero, como ven, la fachada del hostel, bien descuidada, está bien fea la verdad. Incluso nosotros cuando llegamos acá nos costó un montón encontrarlos porque ni se ve. Lo único bueno es que aquí al ladito tenemos un convini donde podemos comprar si nos da hambre a cualquier hora del día. Y también aquí en la callecita, como les mostré en el primer video, tenemos de todo. Tenemos fruta, tenemos para tomar juguitos naturales, también están los famosos bubble tea, hay un montón de tiendas. Y también estamos al ladito de una avenida principal, así que eso también es súper bueno. El metro queda por ahí, para allá, como 2 minutos caminando. Y aquí entramos a las habitaciones. Les voy a hablar así bajito porque no sé si hay personas durmiendo. Se las voy a mostrar rapidito. Esta es la cama donde estoy durmiendo. Miren, tiene una cortina ahí. Estas son las camas tipo cápsula. Tienen enchufe. El enchufe que tienen que ocupar acá es este, miren. Se usa este enchufe que es tipo A o B, para que traigan su adaptador si es que no tienen ese tipo de enchufe. Por este otro lado te pasan estos lookers que son bastante grandes para tus maletas. Y lo bacán es que también tienen luz y tienen más enchufes para cargar celular, o para mí que ando con la cámara y muchos artefactos electrónicos. Está re bueno. Y miren, también en este hostel tienen la opción de camas de 2 plazas por si ustedes vienen en pareja o si no les gusta dormir tan apretado. También pueden arrendar este tipo de camas.
Y la habitación tiene 18 camas, pero si se fijan, muy cómodo todo, así que bien por las habitaciones. Ahora les voy a ir a mostrar el baño. La habitación está ahí y el baño está acá. Lo malo es que son mixtos y es una pena por las mujeres porque la verdad es que la gente los mantiene muy mal. Están sucios muchas veces. Bueno, no les voy a mostrar el inodoro, está de más, pero bueno, este es el baño y estas son las duchas. Estas sí se las puedo mostrar y sí son más limpias que los baños, bastante amplias y tienen lo necesario, tienen jabón, acondicionador y champú. Así que las duchas bien, agüita caliente y también son mixtas. Y esta de acá es la cocina, bien bonita la cocina, miren. Y esto sí que me gustó porque tiene de todo. Para uno que se cocina cuando viaja, miren, tiene hornito, tiene su microondas, que tenemos aquí platitos felices. Y también tenemos todo lo necesario para hacer huevo en la mañana, sartén, tenemos espátulas, ollas y lo mejor es que te regalan café y té de acá de Taiwán. También hay una arrocera, está la cocina eléctrica para tostar pancito. También te pasan acá algunos ingredientes, aceite, aliños. Tienes agua caliente y fría todo el día en esta maquinita. Y tenemos también el refrigerador. Y tiene una sección donde las personas regalan las cosas cuando ellos no las van a ocupar. Te las dejan aquí y tú puedes sacar. Por ejemplo, en este caso dejaron una cerveza y al parecer ahí hay unas colaciones. Así que la cocina más que aprobada, miren. Y lo mejor es que está súper limpia. Y dentro de las cosas gratis que uno puede encontrar en estos refrigeradores son estas cervezas. Miren, alguien dejó esta cerveza de té verde y bueno, ya la probé y está realmente deliciosa. También tenemos la opción de lavandería. Aquí están las máquinas, 2 lavadoras y también una secadora. El lavado cuesta 1100 pesos chilenos, súper barato. Y les voy a mostrar ahora acá en el 5.º piso la sala de estar. Aquí me vengo yo a trabajar y está súper buena y cómoda. Y como está en el 5.º piso, al parecer no sube nadie, siempre está vacía. Hay enchufes, están los escritorios, puedes ver tele, si quieres conectas tu Nintendo ahí. Así que está súper buena esta salita para trabajar sobre todo. Aquí estuve editando un par de videos. Y lo más importante es el precio, obviamente. En este hostel pagué 12.000 pesos la noche. Y estuve buscando muchos alojamientos acá en Taipei. Y la verdad es que no es un ítem barato. Creo que es el ítem más costoso cuando uno viaja acá a Taiwán. Porque la comida y el transporte es barato, pero el alojamiento es sumamente caro. Creo que este era uno de los hostels más económicos de todos los que busqué en Booking, en Airbnb y en todas las aplicaciones que yo uso. Yo creo que precio, calidad anda bien. Un hostel que tiene todas las comodidades, se durmió bien, la habitación limpia. Lo único, como vieron, el baño, creo que les falta ahí meter un poquito de mano en el aseo, pero por lo demás, todo perfecto. Y como teníamos que comenzar un día con todas las energías puestas, qué mejor hacerlo tomando un buen desayuno al puro estilo taiwanés. Y encontré este localcito que lo atienden un par de señoras y está aquí en plena calle. Las personas se sientan en una mesita. Por suerte teníamos una mesa disponible, así que ahora vamos a ver cómo es un desayuno aquí en Taipei. Y aquí las señoras que nos atendieron son súper simpáticas. Me pedí el famoso Chao Ping, que es este sándwich que tengo acá. Al parecer es una masita como de 1000 hojas que tiene en su interior huevito revuelto y con unas bolitas de cerdo que las venden por separado. Ahí hay unas bandejitas que tienen esas bolitas y las pican, las cortan, las revuelven con el huevo. Y este pancito aquí arribita tiene un sésamo, así que bueno, lo vamos a probar. Y efectivamente la masa es muy similar a la de hoja. Está muy rico el famoso Chao Ping, así que aprobadísimo. Ahora vamos a probar la famosa leche de soya. No sé exactamente el nombre de esta preparación, pero la voy a averiguar y se las voy a dejar ahí en la pantalla. Esto sí que tiene una apariencia un poco rara.
Es como un quesito cortado, miren. No sé si se alcanza a ver. Y tiene unas masitas acá adentro. Las masas no tienen ningún relleno. Veo que también tiene unas hojitas de cebollín. Vamos a ver qué tal es la famosa leche de soya taiwanesa. Wow, está muy rica, realmente deliciosa. Y si lo tengo que comparar con algo de Chile, para que se hagan una idea, es como un caldito de cazuela de carne. Deli, deli, deli. De verdad que me sorprendió porque la apariencia no me gustaba mucho, pero está deliciosa. Me comí todo, miren, les muestro el plato. Estaba delicioso, tampoco dejamos nada de sándwich. Realmente el desayuno taiwanés me ha sorprendido. Además, todo estaba muy fresquito. Aquí adentro preparan absolutamente todo. Tienen sus hornitos, sus maquinitas. Y aquí está la señora que nos atendió, nos agregó al canal, ya estamos ok. Ahí está, ¿ven? Muchas gracias. Chiche. Bye, bye. Bye, bye. Y antes que se me olvide, el horario de atención de este local es desde las 5 de la mañana hasta las 5 de la tarde y luego cierran por 2 horas y luego vuelven a abrir hasta las 2 de la mañana. Trabajan muchísimo, la verdad, estas señoras. Y también no les dije cuánto me costó este desayuno y fíjense que salió súper barato. Solamente pagué $130 taiwaneses, que eso vienen siendo como 3.500 pesos chilenos. Así que este local se merece que yo deje su dirección aquí en la descripción para cuando ustedes vengan a Taipei pasen a visitarlo. Encontramos un Burger King, no vamos a entrar a almorzar, pero les voy a mostrar a ver qué encontramos en el menú. Y esto llama la atención, miren esta hamburguesa que trae una longaniza. Me imagino que eso es salsa barbecue, trae queso y ahí la hamburguesa. Vamos a ver qué otras cosas encontramos aquí de extrañas en un Burger King de Taiwán. Bueno, y lo primero y lo más importante es que, miren, la pantalla tiene la opción de inglés. Aquí Katy nos va a ayudar a revisar el menú y veamos si hay alguna hamburguesa que nos llame la atención. Están estas hamburguesas de edición limitada que son con pimienta negra. Están estas con bacon, las Angus, que son con la hamburguesa más rica. Aquí hay con camarones, doble camarón. Cuestan alrededor de 3.500 pesos chilenos. También están esta con mantequilla de maní, que la encuentro muy curiosa. Todo eso que chorrea es mantequilla de maní. Otras dos curiosas más que encontré es esta con doble croqueta de pescado y esta con nachos y bacon. Y esta es la que vimos afuera en el letrero, miren. Esa trae como una longaniza ahí entre medio. Wow, esa está loca. Y en los snacks, a ver qué tenemos. Tenemos chicken wings, eso es normal, papitas, onions. Aquí hay un chili tuts, no sé lo que serán, bolitas de pollo picante, imagino yo. Y este otro de acá abajo que es un postre, un pastelito de manzana. Y para tomar, me llamó la atención esta Mountain Dew con ese color flúor, súper fuerte, no sé a qué sabrá. Y también esa Mirinda, que me tinca que es de naranja. Y lo demás, hay té, café. Les encanta acompañar estos combos con bebidas como el té y el café. Y aquí podemos ver los precios. Por ejemplo, en esta hamburguesa Black Pepper cuesta $220 taiwaneses. Eso es el combo, la bebida, la papa y la hamburguesa, que son como 6.000 pesos chilenos. Y si quieres la hamburguesa sola, te cuesta $175 taiwaneses, que son como 3.500 pesos chilenos. Y miren, algo normal aquí en Taiwán es que uno vaya caminando por la calle y se encuentre con estos robots que te sirven café. Ahí está el robot llamando a los clientes, por eso se mueve así. Allá atrás tiene la máquina con los granos de café y este robot hace todo el proceso de filtrado. También si quieren un café latte, un cappuccino, tiene la máquina de leche por allá, él la calienta y les hace un rico café. Incluso si ustedes quieren acompañar el café con algún pancito, algún pastel, aquí tienen las opciones y tienen diferentes tortas, pasteles, dulces. Miren ahí, hay uno con chocolate, hay galletas ahí en los frascos. Entonces uno elige, paga y te sale tu producto por allá abajo y luego retiras tu cafecito aquí con el amigo, que en este caso se llama Autocafé.
y ahora oficialmente vamos a hacer nuestro primer viaje en metro aquí en la ciudad de Taipei y les muestro un poquito la estación, una estación bastante simple. Lo bueno es que tienen en todas las estaciones una persona que te ayuda por si andas perdido. Hay una oficina de información y esas personas hablan en inglés, son súper amables, así que ya saben, si andan perdidos, tienen aquí la opción de la oficina de información. Y vean esto que me encontré aquí en plena estación de metro. Hay 2 cabinas para hacer karaoke. Ahora las vamos a ver por dentro. Miren nada más qué es eso. ¡Wow! Tienen sus 2 sillitas para venir con la polola, con el amigo, la amiga. Y aquí tienen los micrófonos. Tienen 2 micrófonos. También tienen los audífonos. Hasta tienen aire acondicionado. Y aquí abajito está el lugar para pagar. Ahí se echan las monedas. Pero también pueden pagar con tarjeta de crédito. Y si no tienen tarjeta de crédito, pueden pagar hasta con la tarjeta que se usa aquí para el transporte, la famosa EasyCard. Estuve traduciendo esto y dice que son 25 dólares taiwaneses, algo así como 600 pesos chilenos por una canción. Te cobran por canciones. Tienes un máximo de 8 canciones que te cuesta 200 dólares taiwaneses, que esos son como 6 luquitas más o menos. Y si no quieren cantar karaoke y tienen que trabajar, lo pueden hacer aquí también en la estación de metro. Miren, hay 3 módulos que son oficinas y tienen todo lo necesario para trabajar. Están cerrados, pero aquí hay una foto de cómo son. Tienen su silla, traen un computador, también tienen internet, escanean ahí el código QR de la aplicación y las pueden usar. Y vean esto que me llamó la atención, es un sistema donde te arriendan un paraguas. Miren, es una aplicación, ese es el nombre, se llama Raingo. Y aquí ustedes escanean un código QR y pagan 20 dólares taiwaneses por el día, que son como 500 pesos chilenos, y se llevan un paragüita. Aquí la máquina, una vez que tú escaneas el código, te libera el paraguas. Si los pilla una lluviecita desprevenido aquí en Taiwán, tienen la opción de arrendar un paragüita. Y no tan solo tienen paraguas aquí en las estaciones, sino que también, si ustedes son medio despistados, si se les olvidó cargar el celular en la noche, no se preocupen porque aquí miren, ustedes bajan una aplicación, escanean el código y ¡pum! Ocurre la magia. Tienen aquí cargadores, power banks a su disposición. Y se llama Church Spot. Ese es el nombre de la aplicación por si ustedes se quedan sin carga para su teléfono aquí en Taiwán. Y lo bueno de las estaciones aquí en Taipei es que tienen todos los idiomas. Yo no había visto en otro país de Asia que tuviesen la opción de español en estas maquinitas. No hay excusa para viajar. Siempre les digo que el idioma no sea una excusa. Obviamente no voy a ser irresponsable, tienen que saber lo básico por lo menos de inglés, pero en este caso tenemos la opción de español. Así que aquí en estas máquinas ustedes pueden comprar el billete o el ticket, como dice ahí, ticket sencillo, y también pueden comprar la tarjetita, que es la que se ocupa acá. Aquí muestra otra marca que es la T-Pass, creo que esta es nueva. Yo compré esta que tengo aquí en la mano, que es la EasyCard. Esta es más antigua, pero aquí tienen las máquinas para recargarlas y con las indicaciones en español, que mejor. Y aquí arriba se pueden ver todas las estaciones de la red de metro de acá de Taipei. Al parecer son solamente 5 líneas. Y lo bacán es que la aplicación de Google Maps aquí funciona perfecto, no necesitan ninguna otra aplicación para moverse en Taipei, a comparación como su país vecino que es China, que tiene todas las aplicaciones bloqueadas. Aquí no pasa eso, así que van a poder moverse tranquilamente solamente usando Google Maps. Ahora vamos a pagar. Aquí están los torniquetes, la entrada es por estas que tienen la flecha verde y escaneamos ahí, te muestra el saldo que te queda en la tarjeta y después ya cuando uno sale de la estación hay que volver a marcarla y es ahí donde te van a descontar del saldo, porque todo va a depender de cuántas estaciones uses, te cobran según la distancia. Y al igual que otros países asiáticos, miren, se ordenan aquí a través de una filita para esperar el metro. Y aquí en el metro de Taipei ustedes tienen que ser súper silenciosos. Si se fijan, van todos súper calladitos. Solo se escuchan los rieles del metro
porque no se olviden que las visitas somos nosotros cuando estamos en otro país. Y aunque yo no sé quién fumaría arriba de un metro, igual no lo hagan aquí en Taiwán porque las multas son gigantescas. Ahí hay un letrero que dice que si fuman aquí son $10.000 taiwaneses, y al igual si comen o beben aquí arriba del metro tienen que pagar $7.500 taiwaneses. Así que ya saben, no lo hagan. Y miren, aquí en el metro también tienen la costumbre de dejar libre la parte izquierda para las personas que van más apuradas, y las que no van por aquí por la parte derecha. Aquí voy a salir, vamos a ver cuánto me costó. $25, que según la aplicación que yo uso son exactamente 676 pesitos chilenos. Así que buena noticia, en Taiwán se van a poder ahorrar algunos pesillos porque el metro es súper barato. Y al salir de las estaciones de metro tienen en todos lados la opción de andar en bicicleta, miren. Y son de una aplicación que se llaman YouBike. Sale aquí una carita feliz con las letras en verde y la ocupan muchísimo y están en todos lados y siempre a la salida del metro. Así que también está la opción para los que son más deportistas, si les gusta andar en bicicleta o recorrer la ciudad de manera sustentable. Aquí tienen. YouBike es la aplicación en Taiwán. Qué bonito ver aquí a la gente adulta distrayéndose un ratito, jugando con sus amigos. Y también un gusto ver cómo limpian aquí el pastito, mantienen toda la ciudad bien limpia, eso se nota, me gusta eso de Taiwán. Y llegamos a nuestra primera atracción del día de hoy, les presento el famoso y hermoso templo Longchang. El templo de Longchang se construyó y fundó en el año 1738 por los colonos chinos provenientes de la provincia de Fujian. Y este lugar sagrado ha sido un refugio espiritual y cultural para los habitantes de Taipei durante siglos, sobreviviendo a desastres naturales y varios conflictos bélicos. Su arquitectura es un magnífico ejemplo del estilo tradicional chino, con techos elegantemente curvados y detallados trabajados en madera y piedra. En los jardines de la entrada se encuentran hermosas cascadas y figuras escultóricas que representan criaturas míticas y símbolos tradicionales chinos. Estas figuras no solo embellecen el entorno, sino que también tienen significados profundos, simbolizando la armonía, la protección y la prosperidad. Al ingresar al templo se puede sentir un ambiente de paz y devoción, con el aroma del incienso impregnado en el aire. Y solo se escucha el sonido de las oraciones susurradas por los fieles. El templo de Longchang está dedicado a Guanyin, la diosa budista de la misericordia, pero también alberga a otras deidades taoístas y dioses folclóricos, convirtiéndolo en un lugar de culto ecléctico y multifacético. En mi visita pude ver a los fieles que acuden aquí para pedir protección, salud y prosperidad, ofreciendo flores, frutas y también queman inciensos como muestra de respeto y devoción. Y algo que me llamó mucho la atención y que nunca había visto antes y que aprendí visitando este templo fue la práctica del Qiao Bei, una técnica que consiste en lanzar bloques de madera al suelo mientras se ora. Los fieles formulan una pregunta, lanzan los bloques al suelo y según como caigan reciben una respuesta positiva, negativa o incierta. Esta práctica es una forma tradicional de comunicación espiritual y busca obtener una guía divina. Y después de recibir una respuesta inicial con los Qiao Bei, los devotos pueden sacar un cilindro de la suerte conocido como Qiu Qian. Y cada cilindro tiene un número inscrito que corresponde a una respuesta escrita en un papel, proporcionando una guía más detallada de la pregunta que se formuló. Y un hecho curioso es que este templo durante la Segunda Guerra Mundial sufrió daños significativos por los bombardeos, pero la estatua principal de Guanyin permaneció intacta, lo cual fue considerado un milagro y fortaleció aún más la fe de los devotos. El templo de Longchang no es solo un lugar de oración, sino que también un centro de vida comunitaria, y aquí se celebran festivales, se realizan consultas espirituales y se puede disfrutar de la vibrante vida cultural de Taipei.
Y bueno, ¿qué les pareció la visita al templo Longchamp? Realmente maravilloso, creo que es uno de los templos más bonitos que he visitado. Los detalles de su construcción son espectaculares, esos dragones que tiene ahí en cada pilar, los dragones de bronce, también los dragones que están en el techo, lleno de colores, y es un lugar que además te permite conectar y conocer un poquito más de la religión aquí en Taiwán. Así que ya saben, viajeros, no se pueden perder la visita al templo de Longchamp. Y ahora llegamos a otro imperdible de Taipei, el memorial de Sun Yat-sen. Sun Yat-sen fue una figura fundamental en la historia de China. Nació el 12 de noviembre de 1866 y es conocido como el padre de la nación, por su papel crucial en la caída de la dinastía Qing y el establecimiento de la República China. Fue un revolucionario y político que fundó el Kuomintang, que es el Partido Nacionalista Chino, y formuló los 3 principios del pueblo: el nacionalismo, la democracia y el bienestar. En el memorial de Sun Yat-sen se puede aprender más sobre la vida y el legado de este líder a través de exhibiciones detalladas que incluyen fotografías históricas, documentos importantes y objetos personales. También se puede disfrutar de una impresionante arquitectura y mezcla de elementos tradicionales chinos que tiene el diseño de esta construcción. Y en esta visita tuve la suerte de presenciar el cambio de guardia, una ceremonia solemne y meticulosamente coreografiada que se realiza en la entrada principal de este memorial. Y esta ceremonia se lleva a cabo todos los días, cada hora en punto, desde las 9 a.m. hasta las 5 p.m. Muy bonita la visita al memorial de Sun Yat-sen, uno de los hombres más importantes de la historia de la República China. Y lo mejor es que se puede ver cada una hora el cambio de guardia, un momento muy bonito de presenciar. Y también en este edificio pueden encontrar un museo donde explican la historia de manera didáctica y muy fácil para aprender. Aquí un caballero se acercó, me vio con la cámara y me está mostrando sus fotografías. Y miren, miren la foto de él. Americano. United States, en Estados Unidos, miren. Wow. Fotógrafo profesional. Perfect. Ok, picture. Ok. Le vamos a sacar una foto. Me está diciendo que le saque una foto a sus fotitos. Ahí le vamos a sacar foto. Oh, thank you. Parece que vende sus fotos. Anda con un folleto ahí impreso. O anda ofreciendo sus servicios. Miren esta foto de acá. Copenhagen. Esto es Dinamarca. Esa es la sirena de Copenhague. Estuve ahí. Mira, aquí tiene otra en la muralla china. Miren, y me regaló su folletito. Lo vamos a recordar con mucho cariño. Wow. Monkey. Ok, foto. China. ¿En China? Mira, un mono de China. Le vamos a sacar foto. ¿Habían visto ese mono alguna vez? Miren. Mono de China. Tiene buena cámara el hombre. Leica. Leica. It's your camera. Okay. Wow. Leica es una línea de cámaras bien costosas, de línea alta. Whisky. Ahí mostrando su foto con los whiskies. A ver qué otra foto nos va a mostrar. ¿Qué más tiene ahí en la mochila este caballero? Oh, Paris. Beautiful Paris. Eiffel Tower. Roma también. Esta foto de 1979. Do you like Rome? No me entiende inglés. No me entiende mucho. Y este es en Grecia. 1979. Hizo su Eurotrip el hombre. Suiza.
Suiza. Suiza. En el mismo año, 1979. Inglaterra, Londres, English. London. 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 Este creo que es el Palacio de Buckingham. Buckingham Palace. Ah, Australia. Sydney, miren. Miren la foto, Sydney. Qué hermoso. Italy. Italy. Ah, no, este hombre ha conocido todo el mundo. You? You. 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 1974. Dice que es él. Hey. Is- Ah. This is you. Hey. Yes. Así era cuando joven, se las traía al hombre. ¿Eh? Hey. En Italy, Italy, Pompey. Pompeii. This is your name? Wen Song Yao is your name. Ah, así se llama, no me entendía. Wen Song Yao. Así se llama nuestro amigo. Es de Taiwán nuestro amigo y sigue sacando cosas de su mochila. Yo ya me llevo sus fotitos. A ver, ¿qué más me va a dar? Ah, me va a mostrar otra cosa. Ah, me va a mostrar o me va a regalar su foto en la muralla china. China. Wow. Thank you. Bye bye. Bye bye. It's my channel in YouTube. Oh, you too. Yes, I am Tito. I am Puto. Tito. Oh, Puto. Bye bye, Chachen. 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 Ok, bye Bye, bye. Bueno, ahí se fue mi amigo, simpático, miren. Y aquí me quedé con sus fotitos. Como ven, muy amable la gente aquí en Taiwán. Oh man, oh. Oigan, y algo que sí o sí les tengo que mostrar y que llamó absolutamente mi atención es esta marca Gogoro, muy famosa aquí en Taiwán. Yo no la conocía, no tenía idea de ella. Gogoro es una marca que fabrica motocicletas y también tiene este sistema que me parece totalmente novedoso y espectacular, sobre todo para ayudar a nuestro planeta, a nuestro medio ambiente que tanto lo necesita. Y aquí en Taipei me he encontrado con estas estaciones donde tienen estas baterías y las personas cuando compran su moto pagan una membresía mensual y pueden estar aquí sacándolas cuando se les vaya acabando durante el recorrido y están por todos lados. Uno busca en Google Maps donde hay una estación de carga y te muestra todos los puntos, aunque obviamente la marca tiene su propia aplicación, pero yo para encontrar un punto de carga lo hice así, fue súper fácil, lo busqué en Google Maps y me apareció este de acá. Y sin querer llegué a una sucursal donde venden estas motocicletas y les pedí permiso y amablemente me dijeron que sí les podía grabar, así que ahora van a conocer un poquito más de ellas. En Taiwán las motos Gogoros están por todos lados y lo que más me gustó de esta marca es la gran variedad de modelos y diseños llamativos que tienen. Estas motos son personalizables y en Taipei parece que cada persona tiene una de ellas. Y ahora que tuve la oportunidad de entrar a una tienda Gogoro, aproveché para hacer algunas consultas a Ivens, que es el encargado de la tienda y quien nos atendió. Which one is the most selling moto? Almost selling. Maybe now is for this one, this popular model one, and just 50cc. I don't know how to say, but the max speed is 50 or 60. Max speed. It's not fast. Okay, Yes. okay. But it's popular one too. It's Viva model, Viva Mix and Viva. The last one is 319 for 1 month. Maybe you can use 100 kilometers. It's the less. And the higher is 1,269. Maybe you can use 1,600 kilometers. Yes. Lo que me gusta también de estas motos son los diseños, miren qué bonito, y se pueden personalizar por completo. Se pueden cambiar estas partes, ponerle los colores que tú quieras, tus colores favoritos. Los materiales son súper buenos, el plástico es súper duro, de buena calidad. El tablero también es precioso, de muchos colores. Y tienen también estos modelos que son un poquito más vintage. Por ejemplo, este tiene cuero café, que se ve muy bonito con esa combinación de blanco. Y me estaba contando Ivens que esta marca es 100% taiwanesa y que todavía no llegan a Europa ni tampoco a Sudamérica. Yo creo que si me compraría una Gogoro sería esta. Bueno, aquí vamos a prender la moto. Me dice mi amigo que hay que ponerla aquí la tarjeta. Ok. And Ahí se just turn encendió. on.
and here is for box. Y aquí se abre el compartimiento y como ven tiene dos baterías, two batteries. And just pull it. Okay. You need to change together. Here. You can push. Okay. Push inside. La ponemos acá. And you need to put another one for 30 seconds. Oh, again, sorry. Wait. We need to change again. Okay. Wait. And it will say hello to you. And you need to go to maintenance, it will tell you. Okay. And here is for how kilometer you use and how many battery you use. And you will give you the full battery. Okay. See here and here. Wow. Okay. So you can put it back. Here. Y aquí colocamos la batería que está nueva o recargada, And por this decirlo battery así. this one is okay. No matter. Okay. Finish. It's finished. And turn off. You can start and go. Here's battery. 100% okay. 100% maybe you can ride 60 kilometer. Oh yes, 100%. Maybe more. This is a total kilometer. Yeah, 68.3. Yeah, you can use. But maybe less, not more. Okay, yeah. Okay, so this is for swapped battery. Miren, ahora llegó una persona y está cambiando su batería justamente. Ahí puso su batería y le está mostrando la pantalla en qué condiciones se encuentra. Le dice cuántos kilómetros anduvo, cuánta energía todavía le queda. Anduvo 37 kilómetros, .4. Y ahí le soltó la nueva batería y se va con baterías recargadas y continúa su recorrido. Así de fácil. Ivans nos atendió súper bien y nos mostró un poquito de las motos. Así que, thank you so much. Thank you so much. Bye bye. Bye bye. Oigan, y me voy más que feliz y agradecido de Gogoro y de Ivans, que también se portó un 7 con nosotros. Yo le dije que me quería llevar una moto para mi casa, pero como no puedo, me regaló unos stickers hermosos de estas motos. Miren qué bonitos. Así que, aunque no me llevo una motito de estas, me voy muy agradecido de la marca por haberme permitido grabar un poquito para ustedes. Y antes que avancemos, déjenme mostrarles aquí una calle que está llena de tecnología. Hay muchísimos computadores y me recuerda mucho a la calle San Diego en Santiago, que es donde está la picada de las placas, donde se arman los computadores. Esto es igual, pero un poquito aumentado. Entré a un par de tiendas y están los últimos computadores, Asus, también Acer, que son las marcas que se fabrican aquí en Taiwán. Y para los gamers yo creo que esto es el paraíso, porque hay unas sillas, también vi unos sillones y unos computadores de última generación. Así que también cuando vengan aquí a visitar la tienda de Gogoro, pasen por esta callecita para que alucinen con todos estos computadores y también con toda esta tecnología taiwanesa. Y otra de mis primeras impresiones aquí en Taipei es que también las bicicletas particulares las dejan sin candado. Miren, aquí estaba fijándome en eso, ya venía caminando hace un rato y eso me llamó la atención. Ninguna de ellas tiene ningún tipo de protección, ningún candado. Así que eso nos sigue confirmando de que Taipei es una ciudad súper segura para visitar. Y otra cosa que llama la atención cuando uno camina aquí por las calles de Taipei es que, miren, a la hora del almuerzo los trabajadores salen a hacer sus rezos, porque ustedes saben que acá se practica mucho el budismo, el taoísmo y también el confucianismo. Y justamente me tocó presenciar este momento donde los trabajadores salen de la oficina y vienen a rezar. Y esto lo hacen como un acto simbólico de generosidad y de gratitud hacia los seres divinos o espirituales. Porque en el taoísmo y en el budismo, por ejemplo, se cree que estas ofrendas alimenticias son una forma de nutrir y honrar a los espíritus ancestrales y también a las deidades. Incluso ahí están quemando unos papeles, me imagino que serán algunos deseos, en una especie de ollas con mucho fuego, y ahí en la mesa es donde colocan sus ofrendas y de todo tipo de alimento. Hay dulces, hay frutas, hay bebidas. Incluso aquí también, afuera de un McDonald's, están haciendo sus rezos. Aquí dejaron sus bebidas del McDonald's, también los pollitos crispies, y todo tiene su respectivo incienso.
Y bueno, viajeros, llegamos a la torre más famosa de esta ciudad, que por cierto lleva su mismo nombre, se llama Taipei 101, y estoy aquí visitando el centro comercial que tiene de base. Son 4 o 5 pisos que tiene de puras tiendas y como ven es puro lujo. Hay tiendas Dior, por ahí está Gucci, está Cartier, ahí al frente tenemos Louis Vuitton. Y así es todo el mall. Así que nos vamos a saltar esta parte porque no nos interesa comprar nada de estas famosas tiendas, sino que lo que nos interesa es subir la torre. Ya, y en estas maquinitas se compra la entrada para el mirador. Vamos a ver, tiene la opción de inglés y vamos a comprar un ticket. Colocamos uno. Y ese es el precio de la entrada, miren, $600 taiwaneses. Podemos subir desde las 18 a las 18:30. Apretamos la opción de tarjeta de crédito. Se pasa la tarjeta. Y ahí viene mi ticket. Así de fácil la compra aquí en la Taipei 101. YouTube, estamos listos. Ay, miren, aquí antes de entrar a la torre te sacan una foto. Esta es la típica foto que después al final te la cobran. Pero aquí no se salva nadie, no es opcional. Te la sacan sí o sí, miren. Ya nos sacaron la foto, pero no la vamos a comprar, obviamente. Estas fotos casi siempre son súper caras. Al final igual vamos a ver cuánto sale. En una de esas la termino comprando. Nunca digas nunca, Tito. No sirvió de nada comprar la entrada en la maquinita, porque miren aquí también hay una tremenda fila. Así que nos va a tocar esperar nomás. Wow, y acabamos de subir el elevador más rápido del mundo. Se demoró 35 segundos en subir 84 pisos. Y llegamos justo a la hora del atardecer. Miren, están todos observando esta tremenda postal. Aquí están con sus cámaras. Y obviamente yo traigo la mía para mostrarles a ustedes esta belleza. Miren, disfruten conmigo. Y miren, desde acá se puede ver el memorial de Sun Yat-sen. No sé si lo logran ver ahí al medio. Y atrásito está el Arena Taipei, que es el famoso edificio donde hacen eventos, conciertos. Y desde acá se ve chiquito, pero ese edificio es enorme. Nosotros nos estábamos quedando ahí súper cerca de él. Y también miren, esos detalles del edificio que se ven desde abajo muy chiquititos. Aquí los tenemos al lado. Wow, y son enormes. Impresionante las vistas desde acá arriba. Me encantan los miradores sin duda. Y creo que esta torre la voy a dejar en mi número 3 de las mejores torres que he visto hasta el momento. Incluso esta torre tuvo un récord Guinness hasta el año 2010. Era la torre más alta del mundo, pero el puesto se lo quitó la famosa torre Burj Khalifa de Dubái, pero sigue manteniendo su segundo récord con el elevador más rápido del mundo. La verdad es que a mí me encantan los miradores, son un poquito caros, pero hay algunos que sí valen la pena. Por ejemplo, nosotros en este pagamos solamente hasta el piso 89, porque hay otra opción de subir al último piso, al aire libre, que es el piso 101, así que en este caso no vale la pena. Creo que desde el piso 84 está bien. Ahí verán ustedes si quieren pagar el doble por subir un par de pisos. Yo les diría que no, desde acá se puede ver en 360 toda la ciudad y con eso es suficiente.
Y en la Taipei 101 no solo impresionan las vistas que se obtienen desde las alturas y el espectacular diseño con forma de vela que tiene esta torre, sino que también el increíble péndulo que tiene en su interior. Es conocido como el amortiguador de masa sintonizada y es una maravilla de la ingeniería. Pesa 660 toneladas, que eso equivale aproximadamente al peso de 132 elefantes adultos. Mide 5.5 metros de diámetro y está diseñado para estabilizar el edificio durante terremotos y fuertes vientos. Se encuentra entre los pisos 87 y 92, y este amortiguador de masa sintonizada es el más grande de su tipo en el mundo. Funciona contrarrestando el movimiento del edificio mediante un sistema de suspensión y amortiguadores hidráulicos. Cuando el edificio se inclina debido a vientos fuertes o actividad sísmica, el péndulo se mueve en dirección opuesta, absorbiendo y disipando la energía para minimizar el balanceo. Y al acercarse para ver este impresionante péndulo, se pueden ver todos los sistemas, los amortiguadores y también los enormes cables de acero de color dorado que sostienen esta tremenda bola amarilla. También en este lugar hay pantallas que exhiben imágenes, las cuales explican de manera didáctica el funcionamiento del péndulo y la importancia de su diseño para la seguridad del edificio. Y este péndulo se ha vuelto tan famoso que hasta tiene su propia mascota, que se llama Damper Baby y es muy querido por los niños, y aquí también lo puedes ver. Este ingenioso sistema no solo es una obra maestra de la ingeniería, sino que también se ha convertido en una atracción turística única, demostrando cómo la tecnología puede integrarse con el diseño para crear soluciones innovadoras a los desafíos arquitectónicos. Así que ya sabes, si vienes a Taipei, no te olvides de visitar esta torre porque sin duda va a valer la pena. Otra cosa que me llamó la atención en mi paseíto por acá por Taipei son estos cooking studios. No los había visto en ningún otro país de Asia y están por todos lados. En la calle incluso uno va caminando y ve estas vitrinas donde hay personas cocinando. Al parecer se arriendan por hora, no entiendo muy bien el sistema. Ahí estoy viendo el letrero y tiene 3 precios, pero aún no lo sigo entendiendo. Lo que sí veo acá, que hay personas haciendo sus preparaciones y al parecer hay profesores que les van guiando. Son bien bonitos, miren, y tienen sus hornos, tienen todos los utensilios. Parece realmente un estudio de televisión típico de MasterChef. Oiga, nos dio un poco de hambre, así que pasamos al mall que está frente de la Taipei 101 y encontramos un restaurante de comida italiana y lo bacán es que está barato. Este restaurante también lo habíamos visto en Japón, se llama Saiserilla y nos llamó la atención que estaba acá. Allá no se lo grabé, pero dije, bueno, se los voy a mostrar porque hay una lasaña que es estilo oriental, asiático, y en vez de traer la famosa pasta, sino que trae arroz, es esta de acá, y me costó 4 luquitas, así que considero que este restaurante es una de las opciones baratas que tienen, por si no quieren comer comida asiática, si no les gusta, el Saiserilla Salva. Es barato, pero muy rico, así que recomendado si están por acá por Asia. Aquí estamos revisando la carta y miren, estos son los precios. Por ejemplo, una pizza aquí cuesta 2.900 pesos chilenos o como $3 pueden ser, 130 dólares taiwaneses. Este fue el que me pedí yo, ven, 150 dólares taiwaneses, son 4 lucas chilenas. Y ahí está todo el menú. También hay postres aquí atrás. Nosotros nos vamos a pedir este de limón que se ve refrescante, se ve muy rico. Y también esta panacota de mango. Y por 50 dólares taiwaneses, que es algo así como 1.300 pesos chilenos, tienen bebida, té, café y agua ilimitado, así que súper bien. Esta es la famosa doria, o como le digo yo, la lasaña asiática, porque en vez de pasta tiene arroz. Miren, está delicioso, está recaliente, así que vamos a esperar que se enfríe. Pero acá les puedo mostrar un poquito, si se fijan, tiene arroz en vez de pasta. Los demás ingredientes son iguales que una lasaña y son deliciosas. Así que si van a Japón o vienen aquí a Taiwán, ya saben que tienen que probarla. Está realmente delicioso este granizado de limón. Es como comerse un limón de pica, ¿sí o no? Sí. ¡Uy, qué rico! Súper intenso el sabor. Muy rico, refrescante y tan solo costó 1.000 pesos chilenos. Súper barato. Y fíjense que el garzón de acá nos dio un dato de que hoy día hay un show de fuegos artificiales
aquí en Taipei, así que vamos a comer el postre y nos vamos a ir directamente para allá. Ojalá alcancemos a llegar. Y si ustedes se están preguntando de por qué estamos comiendo comida italiana, es porque extrañamos un poquito la comida casera, así que como ustedes saben venimos viajando Corea, Japón, ahora Taiwán y vimos este restaurante que nos gusta mucho y quisimos comer comida italiana. Pero en los próximos videos vamos a ir a probar comida callejera, así que activen la campanita para que YouTube les recuerde cuando subamos esos videos. Eso va a estar súper entretenido porque la verdad que la comida taiwanesa es súper interesante y súper diferente, así que activen la campanita para que vean estos videos porque van a estar súper buenos. Y aquí vamos siguiendo a la People. Vamos a ver si llegamos a ver los fuegos artificiales a tiempo. Nos dieron el dato, así que obviamente no lo íbamos a perder este tremendo evento. Creo que es uno de los festivales más grandes de acá de Taipei, así que hay que aprovecharlo. No tengo idea cuál será la mejor locación. Yo voy a ir donde haya más gente. Esa es, la clave es ir donde haya más gente. Y hasta aquí nomás llegué. No se puede avanzar más. Aquí ya está toda la gente. Por allá hay un escenario. Y aquí están esperando el show. Así que yo creo que por aquí me voy a quedar. Estuve viendo en el mapa y creo que por ahí hay un río que es famoso. Y su nombre es Tapsui. Y aquí encontré un espacio mucho mejor. Voy a usar esta manta que es para la lluvia. Vamos a colocar el trípode. A ver si sacamos unas buenas tomas de los fuegos artificiales. Por lo menos con esta mantita no me voy a mojar. Al parecer los fuegos artificiales se van a ver hermosos. Ya tengo instalado el trípode, a ver si les saco buenas imágenes. Son las 19:48 y los fuegos empiezan a las 8:30 al parecer. Y qué mejor terminar este recorrido con este tremendo espectáculo. Hemos tenido suerte, la verdad. En Japón me pillé con los famosos Hanabi, que son los festivales de fuegos artificiales. Y ahora este aquí en Taiwán.
Hermoso el show de fuegos artificiales. Acaba de terminar. Maravilloso, creo que ha sido uno de los mejores espectáculos pirotécnicos que he presenciado en mi vida. Y qué suerte de que nos avisaran así a último momento y poder llegar y disfrutarlos. Espero que también les haya gustado a ustedes. Ya la gente se está parando para irse a sus casas. Yo me voy a despedir desde acá. Espero que les haya gustado este recorrido por la ciudad de Taipei, nuestro segundo video. Espero grabar muchos más. Recuerden suscribirse, comenten qué les gustó, si faltó algo, complementen ahí en los comentarios. Aprieten el botón de me gusta y nos vemos en el próximo video de Taipei. Chao, chao.